Hey, ¿qué onda, chavos? Su canal Free Sakura, yo soy Fer y estoy muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, como saben, el mes pasado abrimos una sección en el canal, la cual es hablar de géneros literarios. Y básicamente mes con mes vamos a estar hablando de un género literario y trayendo sus novelas más representativas. Así que sin más, comencemos. El género que les traigo el día de hoy es el predilecto y favorito de muchos lectores. Esto es debido a los mundos que nos presentan a los personajes valientes, tenaces y sobre todo la evolución psicológica que vemos en ellos, pero sobre todo los grandes cuestionamientos que nos hacen al leer esa novela, ya sea porque su contexto es similar al que nosotros vivimos o porque nos presentan un mundo bastante apocalíptico. Cabe señalar que este género del que voy a hablar mantenido enganchado por muchos años, que quiero decir que no ha tenido grandes evoluciones, pero aún así ha traído grandes representantes, tanto que algunos de los libros que voy a mencionar son considerados un clásico de la literatura. Y así es, me refiero al género de distopía. Este género que seguramente como lector has leído alguna otra vez, ya sea porque te lo han recomendado algún amigo, algún maestro o por simple curiosidad. El género distópico se ha mantenido al margen del mundo lector, ya sea por estas sociedades utópicas que aparentemente son utópicas, sin embargo van más allá y sobre todo, como dije, nos cuestionan qué tan lejos estamos de formar un régimen totalitario. Cabe señalar que las novelas distópicas se encuentran en diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos las distopías polares. En este mundo vamos a conocer al protagonista y su régimen totalitario, ya sea de forma cultural y económica. También tenemos las distopías indirectas, que básicamente vemos el desarrollo o el escenario de contexto, pero no con lo que nuestro protagonista se va a ir desafiando. También tenemos las distopías polares, que básicamente se enfocan en estas clases sociales de inferior y superior o superior e inferior, que quiero decir conformados por elites o por castas, ya sea que la casta número 1 sea la superior y la casta número 10 sea la inferior. También tenemos las distopías cyberpunk, que son las más recientes, que quiere decir básicamente que están gobernadas por algún régimen de máquina o tecnología. Cabe señalar que las distopías de ciencia ficción son las más recientes de este género, al igual que la literatura juvenil con la distopía juvenil. De igual manera, cabe señalar que este género ha sido un poco criticado porque sus mayores representantes son hombres y los protagonistas de dichas novelas de igual manera son del sexo masculino, por lo que tenemos muy pocas heroínas del mundo distópico femeninas. Sin embargo, con la actualidad eso ha ido cambiando un poco y gracias a la literatura juvenil nos están presentando grandes heroínas. Cabe señalar que entre los lectores les ha agradado un poco, ya que la literatura juvenil se ha encargado de agregarle a las distopías un poco de romance y drama y sobre todo pues personajes más jóvenes que aseguran que han perdido pues el régimen total de estas novelas, o básicamente la trama central, que es presentarnos un mundo bastante caótico. Sin embargo, hay novelas juveniles distópicas que son bastante interesantes, así que dejando eso a un lado les voy a presentar las 10 novelas distópicas que sin duda alguna no te puedes perder. Siendo considerada una de las distopías más leídas en los últimos tiempos, nos referimos a la trilogía de los Juegos del Hambre, conformada por los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo, todas escritas por Susan Collins. En esta distopía vamos a conocer al gobierno del Panem, el cual cada año hace un juego llamado los Juegos del Hambre, el cual consiste en ser televisado y escoger a dos adolescentes de cada una de las castas, las cuales están conformadas del 1 al 12, siendo la casta número 1 la superior y la casta número 12 la inferior. En esta trilogía vamos a conocer a nuestra protagonista Katniss Everdeen, la cual, al ver que su hermana es seleccionada para participar en dicho torneo, ella decide postularse y ocupar el puesto de su hermana. A lo largo de esta trama vamos a ir viendo las alianzas y sobre todo cómo sobrevivir a este juego. Este libro se ha vuelto muy popular entre la literatura juvenil por sus personajes, por su historia de amor y sobre todo por la evolución que ha tenido su protagonista, constando de 4 adaptaciones cinematográficas y siendo con un éxito muy notorio. Esta trilogía se ha vuelto la favorita dentro del público joven. Además, cabe señalar que Katniss Everdeen ha sido reconocida como una de las pocas protagonistas femeninas en el mundo distópico. Battle Royale, escrito por Hoshin Takami, nos presenta a la República del Gran Oriente Asiático, un nombre muy pequeño, donde básicamente la música de rock y otras cosas muy cotidianas que hoy por hoy disfrutamos están prohibidas en este régimen totalitario, y básicamente los jóvenes crecen en un mundo de competitividad y sobre todo de restricciones. En este mundo vamos a conocer un programa que se ha llevado a cabo durante muchísimos años, el cual consiste de la selección de un grupo de alumnos que van a ser llevados a una isla sin saber en qué momento son seleccionados para combatir unos a los otros hasta la muerte. Sin duda, una de las distopías más sangrientas y crueles de todos los tiempos, mezclando personajes adolescentes y sobre todo las alianzas y las uniones. Mostrándonos un poco de cómo ha sido el tabú del programa de Battle Royale, ha sido considerada una novela de culto, siendo la única novela del autor
autor, además de que consta de una novela gráfica, de una adaptación y de 12 volúmenes al manga. Lo interesante de esta distopía son la cantidad de personajes, ya que nos presentan a 42 personajes en este libro, los cuales tienen diferentes personalidades, diferentes psiques psicológicos y sobre todo pues las muertes son bastante escabrosas. Sin duda alguna, uno de mis libros favoritos y predilectos en el momento de leer alguna distopía. La larga marcha, escrito por Stephen King. Sin duda, este hombre es muy conocido por sus novelas de terror y horror. Sin embargo, no es nada suficiente para este hombre que decidió adentrarse al mundo distópico, presentándonos un régimen bastante conservador y religioso. Vamos a conocer este extraño programa, el cual consiste en 100 adolescentes, todos hombres, van a competir en una maratón hasta llegar al final de esta carrera para tener fama y dinero. A lo largo de nuestra historia vamos a ver cómo nuestros protagonistas nos presentan su pasado y el por qué están compitiendo en esta maratón, y de igual manera las muertes lentas y tormentosas para cada uno de sus personajes, jugando un poco con el rol psicológico y sobre todo con esta parte conservadora, siendo una de las distopías más recientes en el mundo dentro del género, ya que lo consideran una distopía un poco peculiar. Lo interesante de esta trama es el dolor que vamos a ir viendo que tienen nuestros protagonistas y sobre todo lo psicológico que llega a formar con nosotros. Ensayo de la ceguera, escrito por José Saramago, nos presenta un mundo donde una niebla logra cubrir a todos los habitantes, haciéndolos quedar ciegos y básicamente teniendo que afrontar todo lo que está a su alrededor con los sentidos más primitivos del ser humano. A lo largo de esta trama vamos a ir viendo cómo cada uno de los personajes que van a ir apareciendo van a hacerse bastantes preguntas sobre la sociedad y sobre el régimen en el que viven y sobre todo de problemas culturales, políticos y económicos que se viven día con día. Siendo considerada una de las mejores novelas del autor de José Saramago y constando de una segunda parte que no ha sido muy favorita entre el público que ha leído la primera entrega, sin duda esta distopía te va a hacer cuestionarnos muchas cosas, principalmente por el efecto Mandela, que es bastante caótico, y además de que nos hace darnos cuenta de que el mundo comercial no es lo que aparenta. El proceso, escrito por Franz Kafka. Sin duda este autor es muy reconocido por su novela La Metamorfosis, sin embargo El proceso es una de sus novelas más emblemáticas también. Cabe señalar que el autor se quería deshacer de esta novela, sin embargo uno de sus amigos decidió publicarla sin el permiso, y cabe señalar que esta novela salió publicada después de la muerte de Franz Kafka. En este libro vamos a conocer la historia de Josei Kei, un hombre que es acusado de un delito del cual desconoce, y a lo largo de la historia vamos a ver su proceso de forma minuciosa y sobre todo saboteada por el régimen gubernamental. Sin duda, una novela que muchísimos seres humanos han vivido desafortunadamente a lo largo de los años, y siendo considerada una grande de las novelas. En esta distopía vamos a ver el régimen del gobierno y sobre todo todas las estafas que se viven día con día en el proceso legal. Una de las distopías más duras y sobre todo con un sentimiento más humano como solamente Franz Kafka lo sabe hacer, es por eso que entra en este conteo. El cuento de la criada, escrito por Margaret Atwood, ha sido una de las distopías más recientes y sobre todo más populares de los últimos 2 años, gracias a su adaptación televisiva que salió en el año 2017. Sin embargo, cabe señalar que consta de una adaptación cinematográfica de los años 90-80. Esta distopía se ha vuelto muy conocida dentro del público femenino por la gran crítica social que hace hasta el mismo género. ¿A qué me refiero? En este régimen totalitario y sobre todo fascista y muy religioso, que nos presentan un mundo en donde las mujeres están divididas entre las martas, las esposas y las criadas, siendo las inferiores las cuales solamente sirven para procrear. Básicamente las mujeres han perdido absolutamente todo, hasta su identidad, y es aquí donde conocemos a nuestra protagonista de Fred, que efectivamente no es un nombre, ya que se llama así al pertenecer a Fred, como lo escucharon, pertenecer. Sin duda, una distopía que ha causado polémica y que ha sido una gran apertura al mundo del feminismo. V de Venganza, escrito por Alan Moore. Cabe señalar que esta no es una novela, sino una novela gráfica, la cual nos presenta una Inglaterra en el cual su gobierno es totalitario y fascista, en donde vamos a conocer a Ivy, una mujer de la clase trabajadora que un día es rescatada por B, un hombre que tiene un pasado bastante oscuro y sobre todo muy cruel, que tiene sed de venganza hacia su mismo gobierno y quiere demostrarle a Ivy cómo es capaz de acabar con todo este régimen totalitario, siendo considerada una de las mejores novelas gráficas de los últimos tiempos, constando con muchísimos admiradores y además de una adaptación cinematográfica muy reconocida dentro del mundo del cine. Sin duda, esta novela no te la puedes perder, y sobre todo que nos presenta cómo el gobierno puede llegar a ser mucho más fuerte que nosotros, pero también cómo el mismo pueblo puede llegar a acabar con este régimen. Tiempos y más reconocidas, y además de que la autora presenta un régimen totalitario igualmente en Inglaterra, en donde básicamente el ser humano ha perdido la capacidad para reproducirse. Es por eso que aquí el régimen se ha vuelto bastante estricto. A lo largo de la trama vamos a ver a nuestros diversos protagonistas afrontarse a este régimen y sobre todo
cómo lidiar con él y los cuestionamientos que se van a hacer día con día. Un libro que consta de una adaptación bastante emblemática y muy reconocida dentro del mundo del cine, sin duda tanto la película como el libro no te la puedes perder. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, escrito por Philip K. Dick. Este libro nos presenta un mundo en donde tras una guerra nuclear la Tierra queda bajo una nube de polvo, por lo que los seres humanos han tenido que emigrar a diferentes planetas. Sin embargo, algunos androides regresan de forma ilegal a la Tierra, haciendo el cuestionamiento de si la vida artificial es igual de importante que la vida cotidiana y lo que llamamos normal. En esta distopía nos van a presentar diferentes personalidades y sobre todo muchísimas intrigantes sobre la vida, sobre el amor y sobre los sentimientos humanos y qué tan fuerte y qué tan importante es el ser humano para crear sentimientos en androides. Sin duda alguna, una distopía que no te puedes perder y además de que es de las pocas distopías de ciencia ficción. Un mundo feliz, escrito por Aldous Huxley, sin duda un libro bastante conocido por ser considerado un clásico de la literatura, nos presenta una distopía en donde los seres humanos viven gracias a la tecnología y son clonados para ser divididos en diferentes clases sociales y sobre todo enfocarse en un solo desarrollo de trabajo laboral. En esta distopía vamos a tener grandes cuestionamientos, además de que sobre todo nos va a hacernos la pregunta de qué tan feliz somos viendo de estas formas, gracias a los pensamientos revolucionarios de nuestro protagonista y sobre todo darse cuenta de la realidad en la que viven. Es considerado un libro clásico de la literatura, constando de diversas adaptaciones y sobre todo un libro que sin duda tienes que leer. No te lo puedes perder. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una novela que nos presenta donde los bomberos se dedican a incendiar libros. Así es, ya que en este mundo distópico los libros son un régimen ilegal por tener pensamientos contrarios al régimen en el cual se vive. Nuestro protagonista principal se percatará de que hay seres humanos que dan su vida por estos conocimientos y estos libros, y es aquí cuando nuestro protagonista va a cuestionarse el régimen donde vive y preguntarse a sí mismo por qué quema estos libros y qué tan importantes son ellos para la vida. Sin duda alguna, una de las distopías que más he disfrutado a lo largo de los años, esto es debido a que nos presenta una realidad que se ha vivido, que quiero decir, en el nazismo, Hitler prohibió los libros y actualmente muchísimos libros son censurados a lo largo de diferentes países. Es por eso que para mí esta es una de las distopías más actuales y más vividas de los últimos tiempos. En los dos primeros puestos sin duda tenía que estar un autor y una de sus novelas más representativas, y nos referimos a George Orwell con Rebelión en la Granja. Una fábula donde nos presenta un grupo de animales que quieren ser libres del hombre, formando un poder democrático que luego se vuelve una tiranía brutal. Una distopía que, si la desde el punto político de hace algunos años, nos hará de cuestionarnos, además de que nos presenta cómo el poder puede llegar a corrompernos. En el puesto número 1 de igual manera lo ocupa otra novela del mismo autor y nos referimos a 1984, escrito por George Orwell. Sin duda, el futuro más cercano para el autor era 1984 y por suerte no tuvimos que pasar por estas penurias. Nos presenta un régimen totalitario dominado por el Gran Hermano, el que constantemente nos está observando. El Gran Hermano sin duda ha inspirado grandes programas de televisión actual para entretenimiento, nos demuestra el morbo que podemos llegar a tener y sobre todo cómo nuestro protagonista va a pensar dos veces qué tan vigilados estamos día con día. Bueno chicos, esto fue todo por el video, espero que les haya gustado, lamento si me trabé en algunas ocasiones. Si quieren que hable de algún género literario tal cual, me lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios para que investigue del video y les traiga sus novelas más representativas. Como saben, los dejo con todas mis redes sociales con la frase literaria de la semana. Yo soy Fer, bye bye.